Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu podcast de escalada. Parece mentira, pero ya se acaba enero. Hace nada estábamos ahí tomándonos la uva y ahora después de mucha nieve aún no sabemos si vamos a poder escalar mucho o más bien poco. Oye, pero con la motivación a tope y con un buen entrenamiento para volver a la roca como unos titanes en cuanto se pueda. Este episodio de hoy es el tercero de una trilogía diseñada para que arranque el año con buenos propósitos. Miguel ya nos ha contado cuáles son los factores de rendimiento, cómo medir en qué punto está y hoy nos cuenta cómo integrar todo esto en un plan de entrenamiento específico. Y después de esta trilogía, el cierre lo ponemos en directo el día 3 de febrero a las 8 de la tarde, en una masterclass en la que de forma práctica daremos un ejemplo de cómo integrar todo este contenido y resolveremos tus dudas. ¿Aún no te has apuntado? Pues ya tenemos más de 200 inscritos y los asientos de la sala son limitados. Reserva el tuyo antes de que se agoten en rockandjoy.com/masterclass, con 2 S al final. Y antes de comenzar, te recuerdo también que el viernes pasado pusimos a tu disposición unos test de evaluación del rendimiento que puedes descargar de forma gratuita en mi portal. Si vienes a la clase te interesa hacerlo antes, para poder sacarle el máximo partido de una forma práctica a la masterclass del miércoles. Vamos con Miguel en un momento, pero antes te recuerdo que Climbskin, colaborador del podcast, te ofrece un 10% de descuento en su web por ser oyente del programa. Si quieres una piel más flexible, más cuidada, con un callo sano, en fin, si quieres disfrutar más de la roca, unos cuantos pegues más, entra en climbskin.com y con el código JOY, J-O-Y en mayúsculas, encuentra a tu mejor aliado en la roca. Y ahora, dentro la entrevista. Muy buenas de nuevo, Miguel. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Fantástico. Vamos a darle caña otro viernes más. Vamos a hablar de entrenamiento. Para hacer así una pequeña recapitulación de lo que llevamos hecho. Pues el primer día estuvimos hablando de los factores de rendimiento, de ese tipo de cuestiones, por no repetir la palabra factores de nuevo, que influyen en tu escalada, ¿no? En cómo escala estuvimos hablando de cuáles eran los factores físicos que se podían entrenar, que la fuerza de agarre pues, era uno de los fundamentales, ya estuvimos hablando de las suspensiones, y luego el viernes pasado estuvimos hablando de cómo testear, ¿no? De cómo podemos evaluar cuáles son nuestros factores, o sea, en qué punto están nuestros factores de rendimiento físicos con respecto a las medias y para saber exactamente en qué tipo de, valga la redundancia de nuevo, factores de rendimiento podemos entrenar, ¿no? ¿Cuáles serían los que nos deberíamos de focalizar? Si tenemos bien la resistencia a carga medianamente intensa, si estamos patinando en la potencia, si sin embargo la fuerza máxima pues en canto pequeño es lo que nos vale. Entonces para eso hemos diseñado una serie de test, lo hemos dado y una vez que tenemos los resultados ahora decimos, bueno, ¿y ahora cómo integramos todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos crear un plan de entrenamiento para focalizarnos en lo que estamos fallando, ¿no? En cuáles son nuestras debilidades. Así que ese es el objetivo. Dicho esto, ¿cómo empezamos? Miguel, cuéntanos. Pues, a ver, has hecho un buen resumen, así que más o menos nos quedamos con que hemos evaluado ya nuestras capacidades físicas, esos redundantes factores de rendimiento físicos, y ahora nos tocaría valorarlos, ¿vale? Hacer un análisis, una valoración, tanto de qué papel van a tener esos datos físicos que hemos obtenido. También tenemos que valorar o evaluar incluso, ¿no? No lo hemos mencionado anteriormente, pero también tenemos que evaluar esas habilidades psicológicas, otros componentes físicos que no intervengan tanto o dependan de la fuerza, ¿no? Como pues la movilidad, que hay diferentes test, para las habilidades psicológicas hay cuestionarios, también podemos hacer un poquito de introspección de qué nos está fallando, la táctica y la técnica, ¿no? También hay diferentes plantillas de observación que están
a disposición de gente, de compañeros por redes sociales o por otros medios que también nos pueden servir para evaluar eso y saber un poquito cómo estamos, ¿no? Ya hemos visto que para saber cómo estamos tenemos esos datos, pero esos datos no nos ponen en un punto en concreto, ¿no? A mí, pues, levantar 25 kilos en una atleta de 15 me aporta pocos datos, ¿no? De si lo tengo que entrenar o no. Eso es un poquito lo que hablábamos de la principal duda de la gente, ¿no? Que me está limitando. Aparte de esos criterios o esas observaciones más subjetivas, pues yo me caigo porque no soy capaz de suspenderme de esa regleta o me caigo porque ya una vez me suspendo y la he cogido, no soy capaz de traccionarme de ella, ¿no? No tengo la movilidad suficiente y hemos visto que la técnica no es un limitante, ¿no? Sobre todo igual tanto en cuando proyectamos, ¿no? Cuando va un poquito todo a tiro hecho, una buena herramienta de análisis de esos factores relacionados con la eficiencia, ¿no? Y con las habilidades psicológicas también, sería la escalada a vista, ¿no? Yo muchas veces a mis alumnos les pido que me manden vídeos escalando a vista para ver realmente o para poder aplicar esas planillas de observación y valorar si realmente es una falta de factores físicos que le están limitando o una mezcla de todo o directamente pues factores técnicos, ¿no? Una vez ahí pues ya pasamos a valorar, ¿no? Y yo suelo utilizar más o menos a grosso modo un análisis que vendría un poquito del mundo de la economía, ¿no? Del marketing, que sería el DAFO, ¿no? No sé si lo conocemos o si lo conoces tú, ¿no, Miguel? Bueno, yo estoy harto de hacerlo porque también te hago mis pinitos en marketing y tengo también alumnos de eso, pero vamos, eso es algo que no sabe mucho la gente de este podcast. Pero sí controlo lo que es un DAFO. Nunca se me había ocurrido aplicarlo al entrenamiento a la escalada, pero ¿por qué no? No, pues es aplicable, no al pie de la letra, pero... Bueno, cuenta lo que es primero, porque sí, yo lo conozco, pero puede que la mayoría de la gente no. Eso es, un DAFO no es más que unos criterios de valoración que engloban esos factores en 4 categorías, en el caso de la economía, y que nosotros podíamos hacer un símil a nuestros factores que intervienen en la escalada, ¿no? En nuestro rendimiento. Y más o menos las 4 categorías que podemos valorar o que a partir de esos datos que hemos obtenido anteriormente, esa comparativa con otros escaladores y ese análisis subjetivo que hemos hecho, pues los podemos englobar en varios de esos aspectos, ¿no? Y pues los menciono así un poquito rápido, que serían pues debilidades, ¿no? Que también sale así al pie de la palabra, al pie de la letra en ese análisis DAFO. Identificamos debilidades, identificamos oportunidades o lo que es lo mismo, objetivos primarios y objetivos secundarios, ¿no? Evaluamos también fortalezas, o sea, cosas en las que ya hemos identificado y sabemos que somos fuertes, con el objetivo de luego poder diseñar nuestro entrenamiento y aplicar un estímulo también de mantenimiento, ¿no? No porque seamos muy resistentes vamos a dejar de entrenarlo en seco, ¿no? Dependiendo también, lo tendremos que valorar. Y luego, pues, amenazas, ¿no? Amenazas sería todos esos componentes que podemos entrenar que no están directamente relacionados con el rendimiento, pero que nos ayudan a prevenir lesiones, a otro tipo de mejoras, ¿no? Sería un componente profiláctico, ¿no? Entonces, identificamos objetivos primarios, que son nuestros puntos débiles, objetivos secundarios, pues, que son habilidades que queremos entrenar o que estamos motivados para ello. Esas fortalezas, cosas que hemos identificado que ya somos fuertes y quizá las tenemos que apartar un poquito más de los entrenamientos, y esas amenazas, ¿no? O ese entrenamiento enfocado a prevenir o tratar de disminuir el riesgo de lesión. Qué bueno. Entonces con esto nos hacemos como como lo dicen en inglés, one picture, ¿no? Nos hacemos una imagen en muy poquito tiempo de cómo estamos como escaladores, ¿no? Cómo estamos, a dónde queremos llegar, qué es lo que deberíamos mejorar y qué cosas podemos hacer para que no haya elementos disruptores por el camino, ¿no? Véanse debilidades que uno tenga a nivel físico, ¿no? En mi caso yo tengo un problema en la columna y para mí es indispensable entrenar el peso muerto, y esto no es una cosa que la mayoría de los escaladores hagan, pero yo tendría que hacerlo de forma profiláctica, ¿no? Estaría allí dentro de esas amenazas y por supuesto el entrenamiento compensatorio, ¿no? Para
bueno, tener el cuerpo de una forma equilibrada, lo típico que se llama de entrenamiento de antagonista. Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Eso es. Por ejemplo, sí. Si queremos aplicarlo en tu caso, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando, pues un poquito tus puntos débiles, por así llamarlos, ¿no? No tienen por qué ser débiles, sino un poquito más retrasados, pues podría ser esa resistencia a alta intensidad, ¿no? Que veíamos el otro día y que vamos a evaluar. La fuerza de tracción. La fuerza de tracción, que me decías que potencia. Siempre la potencia, esa lumbar, ¿no? Esa fuerza de lumbar por tus problemas serían uno de tus aspectos claves, objetivos principales a trabajar, ¿no? Oportunidades podríamos identificar en tu caso, pues como está saliendo mucho por esas prácticas a escalar en Tapia, pues podríamos aprovechar para entrenar, o ya lo estás aprovechando, ¿no? Para entrenar resistencia entre comillas, por llamarlo así. Y tus fortalezas pues serían, según lo que me has contado, ¿no? La técnica, que te mueves bien, que aprovechas bien tus recursos, te posicionas, esas habilidades psicológicas que tienes por encima de la media seguramente, ¿no? Sin haberlo evaluado, y pues amenazas un poquito esas otras cualidades, ¿no? Creo que también fuerza de dedos con respecto a mi peso pues andaría bien. Eso es. Eso sin evaluarlo, ¿eh? Pero yo es que me paso mucho tiempo mirándome el ombligo, ¿eh? Creo que me tengo bien analizado. Ahora me falta la parte B, lo que viene ahora después. Entonces, tenemos este DAFO hecho. Sabemos este tío de qué peca y qué tendríamos que entrenar y ahora qué hacemos. Ahora hemos hecho esta valoración, ¿no? de esta persona. En este caso, pues hemos hecho aquí básicamente un poquito, me he dibujado ahí. ¿Qué entreno? Vale, pues ¿qué entrenarías, no? Entrenarías esos cuatro aspectos, tendríamos que incluirlos en el entrenamiento, ¿no? Quizá podríamos prescindir un poquito de otro, dependiendo de cómo planteemos el tiempo de entrenamiento, ¿no? Pero tendrías que entrenar todas esas debilidades, esas oportunidades, ese componente profiláctico, y quizá podríamos dejar un poquito de lado o hacer sesiones de mantenimiento de esas fortalezas tuyas, ¿no? Lo realmente importante es con qué frecuencia entrenarlo, ¿no? O cómo distribuirlo a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a dar un poquito aquí unas pinceladas, que es lo que luego trabajaremos en la masterclass, que que hemos diseñado. Y lo que pasa es que estamos un poco confusos o tenemos mucha información acerca de la planificación, ¿no? Acerca de la periodización. Los sistemas de periodización que todos conocemos, que son pues, los métodos lineales, ¿no? Las periodizaciones lineales clásicas, luego hay algunas contemporáneas, ATR, que más o menos son los que hemos solido trabajar a lo largo del tiempo, pues se ha visto en estudios que han hecho diferentes autores comparando disciplinas deportivas, comparando unos sistemas con otros, que no hay unos por encima de los otros, ¿no? Todos funcionan dependiendo de a quién y con un buen porqué, ¿no? Es lo que te decía, si planteamos una planificación a un plazo de tiempo X, el que sea, ¿no? O por llamarlo de alguna manera un macrociclo, por ejemplo 6 meses o una temporada, quizá en lo que viene siendo los contenidos que trabajaríamos de manual, pues al principio fuerza, incrementando progresivamente, o periodo inespecífico o periodo preparatorio, y nos dice que pues tenemos que prepararnos en base a resistencia aeróbica y un poquito la fuerza, ¿no? Pero nosotros quizá hemos evaluado y hemos valorado que vamos sobrados, ¿no? Y que tenemos otros limitantes. Entonces, ¿por qué empezar a entrenar eso y no lo que nos limita realmente, por lo que me caigo, ¿no? Entonces, esa periodización o esa planificación más estructuradas, más cerradas, ¿no? Que al final todo tiende a ser flexible, estarían bien pues cuando tenemos un nivel de élite y nuestro calendario, ¿no? Nuestro tiempo de entrenamiento nos lo va a marcar un calendario, sobre todo competitivo o sobre todo a nivel estacional, ¿no? Sí, ahí quiero incluir una cuña y al hilo de lo que estás diciendo. Yo he hecho unos cuantos de ATR en mi vida, no sé, por lo menos 20 o 30. Y funcionan de puta madre, pero para mí no tiene sentido
como escalador de roca, con mi trabajo normal y mi vida normal, yo no me estoy preparando para escalar mi proyecto el día 28 de septiembre del año 2022. O sea, yo me gustaría dentro de 3 semanas, pues cuando pueda ir a la roca, que se den las condiciones, que esté bien de sol y tal, pues puedes tener un buen rendimiento. Entonces, en el ATR, claro que funcionaba, pero me pasaba, pues claro, te pasas la A medianamente jodido, te pasas la T acumulando fatiga como un berraco y no eres capaz de menearte en la roca cuando vas en fin de semana, y luego llega la R y llega el taper y estás teniendo un pico de rendimiento brutal, chulísimo. Ahí vuelas, pero es una semana de los 3 meses que estás haciendo ese ciclo, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor si estás preparándote para un super viaje, quizás si te estás preparando para una super competición, pues quizá no, seguro que tiene mucho sentido y he experimentado que funciona, pero para alguien normal, entre comillas normal, con un trabajo que no tiene competiciones y que quiere tener un rendimiento, bueno, aunque evidentemente a la hora de entrenar se acumula fatiga y se va a sacrificar un poquito de ese rendimiento, pero que no haya unos picos tan grandes, tan marcados, y unos valles tan grandes, tan deprimentes puede llegar a ser, ¿no? Creo que esto que estás diciendo tiene mucho sentido, ¿no? Que haya una periodización más continua. ¿Cómo trabajas tú eso? No, sí, lo que me decías, ¿no? Esos ATRs funcionan, quizá no desarrollamos una cualidad muy fuertemente, ¿no? Hasta el punto de que deje de ser una limitación para nosotros, pero por contra tenemos esos picos de forma, ¿no? Esos picos de rendimiento a corto plazo y es lo que tú dices, ¿no? Funciona o está muy bien para escaladores que tienen competiciones o que tienen un viaje o que tienen un proyecto muy marcado y aparte pues les puede coincidir con su rutina, ¿no? Pero en la mayoría, un gran porcentaje de escaladores pues somos amateur, ¿no? Y no tenemos esos puntos en el calendario tan marcados y no nos va la vida en este día en concreto tener nuestro pico de forma, ¿no? Y pues la mayoría de la gente también amateur tirando abajo pues tiene poca disponibilidad para salir a escalar, me divierto, hago lo que puedo, me gusta subir a grado, pero pasándomelo bien y bueno, pues si no puedo ir a Roca ese fin de semana, pues no puede ser, ¿no? Pero será el siguiente. Y para eso sí que tiene menos sentido quizá hacer ese tipo de planificaciones tan rígidas, ¿no? O más rígidas. Ya decimos que al final siempre se flexibiliza. Y entonces a raíz de hace unos años, más o menos hace una década, diversos, bueno, se lleva ya hablando bastante, pero hubo bastantes autores en el mundo del entrenamiento de la fuerza, ¿no? A nosotros en la escalada, que la ciencia está un poquito subdesarrollada, ahora un poquito más fuerte, pero Para eso mamamos un está ahí. poco, para eso estamos, hacemos lo que podemos. Hubo ciertas críticas de autores del mundo de la fuerza, del powerlifting, etc., hacia estos sistemas de planificación, ¿no? La mayoría son de los rusos, de la Unión Soviética de hace un montón de años, y les funcionaban muy bien porque pues, acumulaban muchísimo trabajo y tenían las capacidades y los medios necesarios, ¿no? Y siempre hablamos de atletas de altísimo rendimiento y también al final lo que nos va a marcar un poquito las adaptaciones es la recuperación, ¿no? Hay muchos entrenadores aquí en España muy buenos y yo he ido a charlas, me he formado con ellos y uno de los puntos en común, ¿no? que es uno de los principales factores de rendimiento además, es el contexto, ¿no? Incluso el entorno social y económico y laboral, ¿no? Es uno de los principales aspectos a tener en cuenta. Entonces, a raíz de estas críticas de esos sistemas de planificación, en los últimos años se han ido desarrollando otros métodos alternativos que vienen siendo contemporáneos, pero son un poquito más flexibles y enfocados en trabajar esas debilidades, ¿no? Se llamarían pues estrategias emergentes o sistemas de periodización emergentes, ¿no? Basados en datos y basados en evaluaciones más o menos continuas. Vale. Ahí creo que nos ha quedado claro hacia dónde deberían ir los tiros y bueno, pues en mi caso hemos identificado que la fuerza de tracción es un elemento a trabajar, que la resistencia e intensidades altas también, que quizá no tanto la fuerza máxima de agarre, o sea que estamos en fuerza de tracción, resistencia e intensidades altas, la capacidad aeróbica va bien y vamos a trabajar también el core y en específico la fuerza de las lumbares y los glúteos como clave. Y ahora tenemos esos 3 pilares y ¿cómo lo metemos en esta planificación emergente o flexible?
Vale, pues dicho esto, podríamos diseñar un periodo de tiempo en el que si tenemos algo que nos vaya a marcar, pues por ejemplo me voy de viaje dentro de 3 o 5 meses, ¿no? Podríamos establecer una fecha un poquito límite, ¿no? Pero sin tampoco diseñar periodos de tiempo intermedios tan largos, ¿no? O tan marcados. Entonces, vamos a olvidarnos un poquito para esa gente amateur de planificar, de ahora voy a trabajar esto y lo otro, y me voy a poner directamente a trabajar lo que he valorado que necesito trabajar, ¿no? Pues en tu caso, todo lo que comentabas. Entonces, ¿cuándo trabajar tus factores limitantes? Pues desde ya, ¿no? ¿Cuándo trabajar ese componente profiláctico? Desde ya, ¿no? ¿Cuándo trabajar esas fortalezas tuyas, cosas en las que eres fuerte? Pues igual las podríamos dejar un poquito al lado o hacer sesiones de recordatorio. ¿Y cómo lo distribuyo, no? Que al final es lo importante. Pues ahí tenemos que tener un poquito presente, ¿no? el tiempo necesario. Esto ya sí que hay bastantes manuales, hay información del tiempo en el que las adaptaciones que yo busco se producen, ¿no? Más o menos, pues serían la fuerza o la potencia, las adaptaciones más que involucran el sistema nervioso se alcanzarían en menor cantidad de tiempo, desde semanas hasta, pues más o menos ponemos entre 2, 4, 6, 8 semanas, podría aumentar considerablemente mi fuerza a nivel neural o a nivel estructural, más o menos por ahí andarían, ¿no? 4, 6, 8 semanas, lo que vemos en todos los libros de todos los autores, y esa resistencia a alta intensidad, pues también oscilaría esas 2, 4 semanitas, y la resistencia aeróbica es lo que más tardaría en ganarse, ¿no? Hablamos de 2 meses más o menos. Entonces, una vez tenemos esto claro, pues ya podemos tener una idea orientativa del tiempo que voy a necesitar para mejorar esas cualidades, ¿no? Al principio en personas amateur o de un nivel más bajo, con casi cualquier cosa voy a mejorar y voy a mejorar bastante rápido, ¿no? Porque no es una mejora real o de rendimiento, pero es una optimización de tus recursos y tus cualidades, ¿no? Al final llegas a un punto de base en el que deberías estar haciendo un poquito las cosas en orden y con más lógica, ¿no? Sobre todo, pues si tienes un entrenador. Yo veo muchos alumnos que al principio hacemos un periodo de introducción para fijar una metodología, que aprendan mis alumnos a autorregularse, a gestionarse un poquito, a tomar decisiones dentro de los criterios que yo les marco y aprovechando que van a mejorar, ¿no? Por propia optimización. Entonces, una vez sé esto, pues ya me puedo meter a distribuir los contenidos, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia entreno? Podemos ponernos diferentes tipos de estructuras, pues vamos a hablar de la básica de este tipo de planificaciones o periodizaciones, que sería el microciclo, ¿no? Pues intervalos cortitos de 7 días, 10 días, más o menos, para ponerlo un poco en común, ¿no? En el calendario gregoriano que todos llevamos, pues una semana, tal cual. ¿Vale? Entonces, mis principales debilidades, ¿con qué frecuencia las puedo entrenar para maximizar esos resultados, ¿no? Dejando un periodo de recuperación que me permita entrenar siempre libre de más o menos una gran cantidad de fatiga, ¿no? Pues hemos observado que la frecuencia de entrenamiento ideal serían 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, podríamos poner que la resistencia de alta intensidad en tu caso, pues la deberíamos o la podríamos trabajar, si no valoramos otra cosa, pues 2 veces por semana, ¿no? Ese componente de compensatorio, antagonista, que le podemos llamar, más de carácter profiláctico, pues lo podríamos entrenar una vez a la semana, ¿no? Una frecuencia de mantenimiento, porque al final tenemos unos objetivos antes, ¿no? Que trabajar, que son los primarios, y eso les vamos a dar todo el énfasis, ¿no? Nos podemos distribuir pues 2 sesiones de resistencia e intensidad alta, que ahí pues los métodos ya los podríamos inferir, que más o menos los podemos saber, ¿no? Cómo entrenarlo, cómo entrenar esa resistencia de alta intensidad, pues típicos 3x3, bueno, hay un montón de métodos que quizá no es el caso mencionarlos tan en detalle, pero pues eso, nos quedamos con que podría meter 2 sesiones a la semana, ¿no? De ese entrenamiento dedicado a los antagonistas, a la prevención de lesiones, a todo el cuerpo, digamos, ¿no? Al core también, le podríamos dedicar una sesión a la semana, y si vemos que aparte de ese componente profiláctico es
es también un limitante nuestro, ¿no? Como podría ser en tu caso esa fuerza lumbar, pues podríamos meterlo también 2 veces por semana, tranquilamente, ¿vale? Y esas fortalezas que tú tienes, pues esa fuerza de dedos, ¿no? Que me decías que ibas bastante bien, esas habilidades técnicas, que la técnica también hay que trabajarla, ¿no? Hay que trabajarla con preferencias y es uno de nuestros limitantes y con mucha frecuencia, si nos limita. La podríamos trabajar pues una vez por semana, ¿no? Una vez por semana o una vez cada 2 semanas, pues meto unas sesiones de entrenamiento de fuerza específico, pues ya sea tipo bloque, ya sea tipo suspensiones, enfocadas a una intensidad alta, y ahí tendría ya un poquito de mis contenidos, ¿no? Entonces ahí hemos diseñado, por ejemplo, un entrenamiento de 3 días a la semana en el que 2 días van a ser buscando nuestros objetivos primarios y un día va a ser más compensatorio y en esos fortalezas que vamos a querer seguir manteniendo, ¿no? En mi caso, pues trabajaría la intensidad a resistencia alta y la fuerza de tracción 2 días a la semana y mi fuerza, mi acondicionamiento general, la fuerza lumbar, quizá la fuerza máxima de dedos y la técnica, pues un día a la semana. Y tendríamos así planteado un microciclo. Y yo, pues luego, además, como soy un ansia, intentaré ir a escalar a la roca un par de días a la semana y habrá un día o dos que descansaré totalmente, porque no me quede más remedio. Vale, a la hora de programar esos entrenamientos, ¿no? Aparte de todo lo que hemos comentado, cómo los distribuimos o por qué hacemos unas cosas y dejamos un poquito apartadas otras, también tenemos que tener un poco en cuenta el efecto residual de esas adaptaciones, ¿no? Hay unas cosas que si no las entrenamos o no las tocamos mucho, pues se van a perder a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si sabemos pues que la fuerza máxima o esa resistencia aeróbica que tanto cuesta ganar, también cuesta bastante de perder, ¿no? Bueno, bastante no, pero podemos dejarla un poquito más tranquila a lo largo del tiempo, aunque a mí siempre me gusta meter sesiones de recordatorio, cada 1 o 2 microciclos, que sería el mínimo estímulo necesario que nos permita, eso viable, que nos permita ese mantenimiento o incluso cierta mejoría, ¿no? ¿Por qué no? Psst. Rock and Joy te necesita a ti. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda traer a más entrevistados, aportarte más valor, más episodios, más variedad, más contenido, más masterclass, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com/estudio y por menos de lo que te cuesta la cerveza de después de escalar, haz que esto siga siendo posible. Cuento contigo. rockandjoy.com/estudio. Qué bien, qué bien. De nuevo acuñando términos de marketing para el entrenamiento. Me gusta. Bueno, y una vez que tenemos esto, tenemos nuestro microciclo, hemos visto que lo vamos a ir periodizando de una forma flexible. O sea que vamos a seguir trabajando este microciclo hasta cuándo, ¿no? Hasta que evaluemos que ya hemos alcanzado nuestros objetivos. ¿O cómo lo hacemos? Nos hemos planteado que tenemos 5 meses para entrenar, empezamos a entrenar de este bloque, cogemos un ejercicio, sabemos que las primeras semanas va a haber adaptación, o sea, va a haber una optimización y sabemos que tenemos que entrenar pues 8 semanas, 11 semanas para conseguir ganancias de hipertrofia, de tren superior, porque voy a trabajar la dominada lastrada. Vale, ¿y a las 11 semanas qué hacemos? Vale, no un periodo de tiempo tan estricto, pero tenemos en cuenta esos periodos medios de adaptación, ¿no? Pues si quiero que trabajes a resistencia de alta intensidad, pues mínimo 3-5 semanas vamos a necesitar, ¿no? Entonces, en esa estructura de entrenamiento podemos plantear una evaluación, ¿no? Ya puede ser subjetiva de yo creo que estoy ya en un punto fuerte, ya creo que me limita a otra cosa, ¿no? O puedo meter alguna evaluación más puntual, evaluando ese objetivo que estamos trabajando, ¿no? No hace falta hacer una batería de test interminable o tan larga como la que mencionamos la semana pasada, sino evaluar eso, ¿no? Planteamos, pues eso, entrenamos esa cualidad o estos microciclos los espaciamos, los entrenamos 5 semanas, por ejemplo, por poner un número, y planificamos un pequeño descanso, sobre todo en lo que nos pueda interferir en esa evaluación, y evaluamos 1 o 2 test de resistencia a alta intensidad, ¿no? Podría ser un medio específico como es el panel o
otras suspensiones, ¿no? Lo podríamos ver. Entonces, ¿hasta cuándo lo entrenamos? Pues hasta que nosotros a nivel subjetivo o a nivel objetivo o la suma de todas las partes identificamos que ya no es nuestro principal limitante como estaba anteriormente, o nos han surgido ahora otros limitantes anteriores y este objetivo principal ahora ha pasado a ser un objetivo secundario, ¿no? Entonces podríamos reevaluar la frecuencia de entrenamiento que le estamos dando o la cantidad, el volumen de trabajo que le estamos dando. Y si identificamos en esa evaluación, en ese corte, que debemos seguir entrenándolo porque nos sigue limitando o no he mejorado mucho en esos resultados o no he mejorado nada, pues ahí es cuando entraría en juego más la labor de un entrenador, ¿no? Elaborar hipótesis de qué está fallando, ¿no? Entonces, podríamos ver si la cantidad de trabajo no pasa cierto umbral mínimo, ¿no? Me estoy quedando un poquito corto, o si por el contrario con otros indicadores de fatiga que podemos tomar me estoy quedando largo, o qué está pasando, ¿no? O quizá si estoy trabajando esa resistencia de alta intensidad, igual no la puedo estirar más porque no tengo tanta fuerza máxima, ¿no? Y debería cambiar el tipo de intensidad o de trabajo, pero destinado a mejorar esa cualidad, ¿no? O por el contrario, me puede faltar quizá una base aeróbica suficiente para gestionar esa resistencia de más alta intensidad, ¿no? Allí es cuando tenemos que, conforme los datos que vamos obteniendo, tanto en esa evaluación puntual como sobre todo en el entrenamiento, ¿no? Los datos de entrenamiento. Por eso insistimos siempre, he insistido no sé cuántas veces ya a lo largo del podcast, de llevar un registro, un diario de entrenamiento, ¿no? Porque para el entrenador y para el propio alumno que se autogestiona sus entrenamientos es donde más va a haber esa evolución, ese estancamiento o ese descenso de rendimiento, ¿no? En un test puntual, al final intervienen tantos factores que hay que intentar protocolizarlo de la mejor manera posible, pero los resultados pueden no ser lo más realistas posibles, ¿no? Entonces tenemos que tener esa base subjetiva o observacional tanto del entrenador como del alumno, de decir, mira, yo quizá en el test he rendido menos o igual, pero yo me siento súper resistente. Pues ahora me estoy encadenando ese proyecto, me lo encadené el otro día. En el test no da esos resultados. Y sobre todo el diario de entrenamiento, ¿no? Es lo que mejores datos nos va a ir dando, y si tenemos cierta capacidad o tenemos un entrenador a lo largo de esos microciclos o de esas semanas de entrenamiento, ya directamente vamos a ir observando, pues con esos indicadores de fatiga y esos indicadores de rendimiento, si tenemos que hacer alguna modificación, ¿no? No tenemos por qué esperar 5 semanas porque más o menos teníamos un test planteado o pensábamos que ese tipo de adaptación se iba a poder ver reflejado en un test o en una prueba en ese intervalo de tiempo, ¿no? Siempre cada semana o cada 2 semanas un entrenador pide cierto feedback a sus alumnos, o la mayoría de entrenadores, para ir reajustando, reajustando ese plan de entrenamiento, ¿no? Porque el entrenamiento es ciencia, pero también es arte, ¿no? Y es capacidad de resolver esas situaciones, sobre todo de estancamiento, ¿no? Cuando un entrenador fanático, lo que el más cabeza y conocimiento y experiencia tiene que poner es cuando se produce un estancamiento en esas actuaciones, ¿no? Ahí es como las voy a derribar, cómo voy a hacerlo mejorar. Pues ahí es cuando hay que elaborar hipótesis, ¿no? Basadas en todos los datos posibles, pero eso es lo chulo del entrenamiento, y para eso no hace falta esperar 5 semanas, 10, 15 o 55, ¿no? Desde el momento uno que he Hace falta identificado eso, hablar, ¿no? con el alumno, y que él vaya observando y analizando lo que va sintiendo, básicamente, lo que va pasando. Bueno, y me surge una duda aquí en los modelos lineales de toda la vida, en los ATR, que tanto he hecho yo y que he planificado también. Siempre metemos periodos de descarga porque acumulamos mucha fatiga en la acumulación, precisamente dicha, y en la transformación. Y si no metemos periodos de descarga, pues básicamente se machaca al alumno. En un modelo flexible, ¿vamos a meter también tapering? ¿Vamos a meter fase de descarga? ¿O va a ser siempre el entrenamiento más o menos en la misma intensidad, el mismo volumen? No, sí que introducimos también periodos de descarga o de tapering, ¿no? También basado en lo que vamos viendo. Al final, durante
un microciclo, pues acumulamos cierta carga y durante un mesociclo, ¿no? Una estructura de tiempo más largo, o en este caso estábamos hablando de 5 semanas o 4 o 5 semanas, pues normalmente esa carga de trabajo, sobre todo en la fase de acumulación de un ATR, pues se va incrementando, ¿no? No tendría por qué ser así, porque hay veces que planteamos una cantidad de entrenamiento que intentamos los entrenadores o la propia persona que sea un volumen de entrenamiento, una cantidad que podamos asumir, ¿no? Que no sea adaptativa y que podamos mejorar. Pero hay veces que si no sabemos autorregularnos, ¿no? Bueno, nosotros mismos, pues podemos quizá quedarnos un poquito por debajo o pasarnos un poquito, ¿no? Y en función de ese feedback, pues vamos regulando esa cantidad de entrenamiento, pero si la hemos ajustado bien porque llevamos tiempo trabajando, nos conocemos mismamente, pues seguramente tenderá a ir incrementándose a lo largo de las semanas esa carga de entrenamiento, porque cada vez el estímulo anterior te supone menos, que eso es el principio principal del entrenamiento. Entonces, cuando ya hemos acumulado cierto volumen de entrenamiento de más y tenemos mucha carga de entrenamiento o estamos en un tope alto, pues planteamos si todas las señales que estamos recogiendo de ese alumno o yo mismo, ¿no? Y me veo fatigado, me veo cansado, me veo que estoy rindiendo menos, estoy irritado, duermo como el culo, pues puedo ir planteando ya una semana o un periodo de tapering, ¿no? Que no tiene por qué ser tampoco excesivamente cuadriculado, pero podríamos rematar un mesociclo, ¿no? El periodo que hemos diseñado como el que íbamos a permitir o que se expresasen esas adaptaciones, y al final de ese mesociclo podríamos plantear una disminución del volumen o de la carga de entrenamiento, ¿no? El tapering está hecho para eso, para buscar un periodo de recuperación, ¿no? Que nos recuperemos de toda esa carga, que la fatiga se disipe casi por completo, normalmente para llegar a la semana siguiente o a las 2 semanas a una competición o porque queremos un pico de forma, y ahí es cuando vamos a permitir que esas adaptaciones que hemos buscado, que hemos estado entrenando, se expresen, ¿no? Libres de fatiga, y es cuando vamos a dar nuestro máximo rendimiento o es cuando podemos plantear esa prueba para ver si estamos logrando los objetivos. Muy bien, muy bien. Bueno, es interesante esto que cuentas porque al final, más allá de que sí, que por supuesto vamos a hacer una fase de descarga, pero la idea es adaptar el entrenamiento a que no haya una acumulación de fatiga brutal, ¿no? Frente a otros sistemas que lo que buscan precisamente es una acumulación de fatiga, importándoles poco el rendimiento que tú puedas tener en la roca el fin de semana, cosa que para los escaladores que solo escalamos el fin de semana, pues nos importa mucho, ¿no? Y decir, joder, pues ahora vamos a sacrificar 3 meses en los que voy a sentirme como una mierda el fin de semana, valga la bordería, y para llegar a una semana en la que lo voy a reventar todo, pues, joder, puede ser bastante más interesante o más que interesante, bueno, fácil de gestionar emocionalmente, que pues sí, acumule una cierta fatiga, pero que tú llegues al fin de semana y seas capaz de escalar y de divertirte, de disfrutar, que para mí es lo más importante, independientemente del grado. Bueno, y has tocado también otros temas, vamos, otro concepto que es la autorregulación, ¿no? Y que el alumno que se esté autoentrenando en base a todos estos preceptos sea capaz de durante la sesión y entre las sesiones ver si está acumulando demasiada fatiga, ver si la carga es la adecuada, ver si la intensidad es la adecuada. ¿Cómo puede hacerse Eso esto? es, al final, uno de los componentes clave de este tipo de sistemas de entrenamiento más flexibles o más emergentes, ¿no? Que se les llama, pues es la autorregulación, ¿no? Es el dotar un entrenador a su alumno de estrategias o de la capacidad de tomar decisiones a corto plazo en su propio entrenamiento, ¿no? Al final, un entrenador pues planifica o pauta una carga en su alumno, pero esta carga de entrenamiento pues está muy influenciada por diferentes factores externos, factores motivacionales, laborales, familiares, que me he ido a escalar otro día y estoy reventado, ¿no? Si eres rígido, pues estás un poquito fastidiado. Y con esto lo que intentamos es siempre, independientemente de ese estado o esas condiciones externas, que siempre un alumno esté aplicándose o yo le esté aplicando la carga óptima, ¿no? Y la carga óptima a nivel de carga interna, ¿no? Aunque yo haga menos quizá externamente, de cara a si yo veo
la cantidad de trabajo normalmente que está haciendo un alumno, yo puedo ver que ha disminuido quizá de una semana a otra, en un día en concreto o para un tipo de adaptación, pero como estaba previamente muy fatigado o había condiciones externas que nos estaban permitiendo que tolerase menos estímulo, pues él se está tratando de, o objetivamente, aplicar el volumen, sobre todo, óptimo en cada sesión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos autorregular en un entrenamiento? Pues muchas cosas, ¿no? Al final, para conseguir diferentes adaptaciones, lo que invariablemente o es casi innegociable es la intensidad, ¿no? Para trabajar a fuerza máxima, pues necesito una intensidad máxima o submáxima. Para trabajar esa resistencia de alta intensidad, su propio nombre te lo indica. Para trabajar la resistencia aeróbica o la capacidad aeróbica, pues una intensidad bajita. Y pues para otro tipo de adaptaciones, pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo enseño a autorregular a un alumno? Pues la carga externa, ¿no? Que nos va a determinar qué estamos haciendo, pero yo le marco la intensidad, ¿no? Yo quiero que trabajes pues a una intensidad máxima o submáxima, haciendo trabajo de panel, haciendo bloque durísimo, simulaciones de movimientos, secuencias, 3 o 4 movimientos muy duros o quizá unas suspensiones. Quiero que trabajes al 95% aproximadamente de tu carga o con una carga que estés ahí rozando los 10, 15 segunditos con ese lastre y estés cerquita de caer, más o menos cerca, ¿no? En función de lo que yo esté pautando. Pero el alumno tiene que ser capaz, o tú en este caso, de regular esa carga, ¿no? Un día, pues voy a hablar de suspensiones porque es lo más evidente, pero un día mi máximo son 20 kilos más mi peso, pues en tu caso 80 kilos aproximadamente, pero otro que voy fatigado, que noto los dedos ahí como cangrejos, quizá debería parar, ¿vale? Pero si no hay tanta acumulación de fatiga, pues igual hoy mi máximo son 17 kilos o 16 o los que sean, ¿no? Entonces, dentro del rango de intensidad, yo te digo, mire, quiero que trabajes las suspensiones con un lastre que aguantes entre 10 12 segundos, ¿vale? Y dejándote 2 o 3 o 4 segundos en la recámara y tú, mientras vas calentando y mientras vas haciendo series de aproximación en ese ejercicio, ya vas identificando que hoy no es mi día respecto a mi máximo, o hoy voy a superar todos mis máximos porque estoy fuerte y las condiciones me lo van a permitir, ¿no? Entonces, esos criterios de autorregulación de la carga externa están hechos para cumplir con tu carga interna, ¿no? Tú vas a seguir dando tu máximo en ese movimiento, en ese ejercicio, si es lo que yo quiero, y tú vas a tener diferentes indicadores que te van a permitir hacerlo, ¿no? Diferentes conocimientos que yo te habré dado. Uno de los sistemas de autorregulación más fáciles que podemos enseñar a un alumno, pues primero sería la percepción de la fatiga, ¿no? De la fatiga antes de una sesión. Hay diferentes escalas, pues la escala de Borg, que quizá todos más conocemos, pues del 1 al 10, ¿qué fatiga tengo hoy antes del entrenamiento? Pues un 2, estoy guay. ¿Vale? Seguramente voy a rendir, no tiene por qué, pero seguramente sí. O tengo un 9 de fatiga porque es que he tenido mucho problema en el trabajo y suele ser bastante habitual, ¿no? Entonces ahí tengo un criterio o un dato para saber posteriormente o intuir cómo voy en mi entrenamiento, ¿no? Y otra cosa que yo enseño a mis alumnos es, durante el calentamiento, sistematizar diferentes ejercicios, ya sean en el panel, haciendo bloques o travesías incrementalmente más intensas, o 3 4 ejercicios en función de los gustos y preferencias también, que tengan cierto sentido para el entrenamiento, pues también me voy a evaluar en el propio calentamiento, ¿no? Yo le suelo mandar una suspensión continua en una regleta muy asequible para cada uno, si vamos a trabajar algo compensatorio, pues unas sentadillas, unas flexiones, unas dominadas en velocidad, acumulando muy poca fatiga, trabajando con caracteres de esfuerzo muy altos, o muy bajos, perdona, y con esos indicadores, y todos los días o más o menos todos los días que voy a trabajar esos contenidos, hago ese calentamiento de igual manera, aparte de mi calentamiento de movilidad, tal y cual, pues ya tengo datos para ir intuyendo qué me va a pasar, ¿no? Si yo todos los días antes en el calentamiento me cuelgo a una regleta de 20 milímetros y estoy aguantando pues 25 o 28 segundos, y llega un día en el que me cuelgo calentando y aguanto 18, ¿no? Y casualmente también notaba antes de entrenar los dedos como chorizos. Entonces, mira, ahí tienes 2 o 3 datos para decir, uy, igual no tiene por qué, hoy me va a tocar bajar un poquito esa carga externa para cumplir con la interna, ¿no?
Bien, bien, bien. Esto me parece crucial. Bueno, es como si vas al sector y ves que subiendo la cuesta, que todos los días la haces silbando, pues estás fatigado y se te sale el corazón. Pues quizá no sea el día en el que vayas a encadenar tu proyecto, aunque tengas toda la ilusión del mundo. Pero bueno, sí, vale, valga el chascarrillo, no es esencial. Saber controlar la carga, esencial para cumplir con lo que se está proponiendo y para no Eso es. lesionarte. O sea, O sea, que son las dos cosas. el primer punto autorregular sería la carga externa, ¿no? Al final, los kilos que te lastras o la intensidad que te supone algo, incluso tu propio peso corporal. Y luego, un punto autorregular o una de las variables de entrenamiento más importantes sería la cantidad, ¿no? El volumen de entrenamiento o las series de ejercicios que hago. Y ahí también hay diferentes tips o aspectos que podemos tener en cuenta para un día acumular más volumen o otro día menos volumen con el objetivo de dar ese estímulo óptimo cada uno de los días, ¿no? Ahí podríamos, en diferentes ejercicios, por ejemplo, se me viene a la cabeza, eh, pautar que si pierdo X velocidad en una serie, ahora está muy de moda el entrenamiento por velocidad, o si tengo cierto grado de fatiga a lo largo de una serie, o si durante las series hago una serie, hago otra serie, y veo un descenso del rendimiento, pues más o menos grande. Hay autores que marcan este descenso de rendimiento si hemos calentado bien a lo largo de un ejercicio, ¿no? Si en la serie 1 hago 25 segundos, en la serie 2 hago 25, 24, en la serie 3, 24, en la serie 4 hago 20 segundos, pues debería cortar el rendimiento, ¿no? Porque no me voy a hacer más fuerte haciendo cada vez menos, normalmente, a no ser que yo haya pautado lo contrario, pero ese es uno de los principales mecanismos para regular ese volumen de entrenamiento, ¿no? Eso y las propias sensaciones de un alumno. Tú estás haciendo, tienes prescritas o porque tú te has puesto o porque es el método que sale en el libro, 5 series de bloque o el 4x4, ¿no? El clásico de toda la vida, pues voy a hacer 4 porque es que es 4, es que el método se llama 4. ¿Por qué se llama 4? Pues porque es 4, ¿no? Y a la segunda vas destrozado. Entonces, wow, voy a ir penando en las dos siguientes porque lo ponen el 4. Entonces, pues, si veo... Sí, o te bajas los bloques a un nivel súper facilito y no entrenas lo que Eso quieras es. entrenar, Y, pero y cumples con los 4. seguramente ese estímulo te va a permitir mejorar porque sobre todo en la gente amateur casi todo te va a hacer mejorar, ¿no? Pero aparte de poder incrementar tu riesgo o tu probabilidad de lesionarte, no tiene por qué, pero normalmente ya estás dejando de atacar de una manera súper óptima esa cualidad o esa capacidad, ¿no? Entonces, normalmente ya los entrenadores tratamos de no dar rangos muy concretos de número de series por hacer, ¿no? Al final es algo de lo que la gente siempre quiere, ¿no? ¿Cuántas hago? ¿3, 4, 2? Y al final, conforme tienes experiencia, ¿no? Tienes que intentar darle un margen o un rango a ese alumno más o menos en función de lo que nos dicen todos los datos, la ciencia, los sistemas de entrenamiento, la propia experiencia de un entrenador, los propios datos que recogemos de un alumno, del número de series o de bloques o de secuencias o de series en unas suspensiones que vas a tener que hacer, ¿no? Cortar cuando tú veas un descenso muy marcado o ligeramente marcado o tus sensaciones ya te digan, ya esto va un poco justo. Qué bien, qué bien. Bueno, esto a mí me gusta. Como ingeniero de previa carrera y como técnico, ¿no? Esto de dar el estímulo mínimo viable. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, vamos a entrenar de forma eficiente, vamos a entrenar lo que necesitamos y no más. Y así acumulamos la fatiga mínima posible para luego poder disfrutar más en la roca. O sea que Eso es. tiene todo el sentido del mundo. Al final, siempre es lo que hablamos, ¿no? Hay que entrenar eficiente y hay que entrenar mejor, ¿no? Muchas veces no quiere decir que normalmente menos es más, ¿no? El pain, no pain igual a gain, pero hay veces que hay ciertas cosas o ciertas cualidades que sí que más es más. O sea, entrenar más técnica a una intensidad baja, libre de fatiga, que no acumules mucha fatiga. Una persona, un alumno como puede ser tú, Miguel, que tienes ya bastante capacidad de entrenamiento, pues seguramente si haces más bloques, más técnica, con un énfasis brutal en diferentes aspectos de la técnica o de la táctica, te va a suponer más beneficios, ¿no? Si no estás acumulando fatiga. Pero hay otras cosas que, por el contrario, normalmente hacemos demasiado, ¿no? O queremos
mejorar perdiendo rendimiento, ¿no? Y eso no es lo que buscamos. Bueno, ya para cerrar este círculo y este episodio que se nos está quedando densito también, pero bueno, yo creo que si la gente, ¿sabes? Si el oyente le interesa, pues mira, lo mismo se lo pone hasta una segunda vez para sacarle un poquito más de chicha al asunto, o como dice Eric Horst, ¿no? Que se coja papel y notas. Lo que pasa que sus podcasts son auténticos ladrillos, no sé si lo habrás escuchado, pero vamos, es una cosa increíble el tío lo que se enrolla. Bueno, pues nos queda la recuperación. Al final estamos hablando de planificación, estamos hablando de qué hacemos en la semana, qué hacemos en el ciclo, hasta cuándo entrenamos, cuándo vamos a hacer el tapering, cómo vamos a regular, hasta cuándo hacemos el ejercicio en la propia sesión. Y bueno, se nos queda esta pata de la ecuación, ¿no? ¿Cómo recuperamos? ¿Cuánto recuperamos? Y cómo sabemos, sí, yo he planificado que voy a entrenar lunes y miércoles, pero llego el martes y estoy reventado, ¿no? ¿Hasta cuándo recupero? O por lo contrario, ¿no? Que he entrenado el lunes y el martes me encuentro a tope. Podría meterle otra sesión. O sea, ¿cómo Eso es, hacemos esto? para tener en cuenta cuando entrenamos, ¿no? Dentro de una estructura de tiempo más pequeña, al final, cuando recuperamos es cuando mejoramos, ¿no? Porque al final un entrenamiento no deja de ser un estrés para el organismo, para el cuerpo, y cuando mejoramos es cuando estamos recuperando. Entonces, también tenemos ahí una serie de criterios en función de cada una de las adaptaciones que buscamos, el tiempo necesario para recuperar, ¿no? Una sesión extenuante de resistencia, pues igual necesitamos varios días, ¿no? Hay autores en libros que van desde 48, 72, 100 horas quizá, para una sesión de potencia igual un poquito menos, para una sesión de fuerza pues igual un día, dos más o menos, pero en función también de nuestro estado, ¿no? Y de esas condiciones externas que nos van a permitir recuperar. Entonces, también tú tienes que tener una serie de criterios para poder saber cuándo entrenar más o menos y cuándo no entrenar, ¿no? Siempre en un alumno hay que ver que no sea un fanático perdido que esté todos los días entrenando, para lo cual habría que diseñarle diferentes contenidos que puedan permitir entrenar muchos días, pero recuperando bien entre una cualidad y otra, ¿no? Entrenar la fuerza máxima todos los días sería una bestialidad, pero quizá si quieres entrenar todos los días, tienes los medios adecuados y el tiempo adecuado, pues podrías entrenar más contenidos o más objetivos, quizá primarios o quizá secundarios, a lo largo de un microciclo, ¿no? Cuando necesito recuperar más o cuando menos. Al final, cuando diseñamos un microciclo de entrenamiento, no es totalmente rígido tampoco, ¿no? Los métodos o los sistemas que se están utilizando actualmente en la mayoría de casos o que yo conozco o lo que yo sigo, no pongo unos días concretos de entrenamiento a la gente si se los pueden gestionar más o menos, ¿no? Entonces, tú tienes disponibilidad para entrenar 3 días, ¿no? Que es lo que hemos hablado cuando hemos planteado este microciclo, cuando nos hemos puesto a entrenar, y yo te doy pues X sesiones de entrenamiento para que tú las metas en ese tiempo de la mejor manera que puedas y consiguiendo, haciendo caso a esos indicadores de fatiga y de recuperación. Si por contra tú me dices, Miguel, yo solo puedo entrenar martes y jueves porque son mis tardes libres y tengo que currar un montón y la familia y tal, pues veríamos si esas adaptaciones o esas cualidades que tú quieres mejorar, pues con 2 días de recuperación, que suele ser un tiempo más que suficiente para la mayoría de las cosas, te va a permitir mejorar. Normalmente sí, o si por el contrario me dices, pues voy a entrenar martes y miércoles y pues es difícil entrenar fuerza máxima 2 días seguidos, ¿no? Entonces, ahí hay que ajustar un poquito esa recuperación, pero con esos criterios de estar bien recuperado, saber que vas a mantener cierto rendimiento de una sesión de resistencia de alta intensidad a otra sesión de alta intensidad, que por definición casi van a pasar varios días, pues tú tienes esos mecanismos que yo te he dado, que son pues analizar la fatiga, como ya hemos analizado en diferentes ocasiones, analizar tu propio calentamiento, analizar tu rendimiento, tu historia de entrenamiento, para saber si dejar un poquito más de margen o menos. Muy bien.
Muy bien, pues nada, con esto cerramos un poco este enero fanático de entrenamiento, que daremos el broche la semana que viene, el miércoles a las 8 en este webinar en el que vamos a seguir hablando de planificación, de autoentrenamiento y sobre todo resolveremos las dudas de los asistentes. Así que nada, por mi parte, tío, te doy las gracias por prestarte a venir para acá y a dejar tanto valor en nuestras charlas y que siga así la cosa, ¿no? Que sigas colaborando con Rock and Joy y que te escuchemos más. Nada, gracias a ti, Miguel, por permitirme estar aquí. Es un placer ayudarte en la difusión de todo esto que estás haciendo, que es muy grande, y esperemos aportar pues un poquito de valor, tanto todos los que pasemos por el podcast de aquí en adelante, que esperemos que sea por mucho tiempo, porque es una pasada escuchar un podcast de escalada, y sobre todo pues en las colaboraciones que hagamos, que seguramente pues van a ser positivas para todos. Perfecto. Un abrazo, bicho. Y aquí terminamos esta trilogía. ¿Qué te ha parecido? Yo estoy encantado de poder contar con un profesional de la talla de mi tocayo y poder brindarte este contenido sin restricción de tiempo, compartiendo todos los secretos. Si te ha encantado como a mí y quieres ponerle el broche y resolver tus dudas, vente a la Masterclass en directo online que hemos preparado Miguel y yo el próximo miércoles 3 de febrero a las 8 de la tarde. ¿Quieres venir? Tenemos plazas limitadas, así que no te quedes fuera. Reserva ya tu asiento en rockandjoy.com/masterclass y comparte un rato de fanatismo con nosotros. rockandjoy.com/masterclass con 2 S. Te esperamos allí dentro. Un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com/estudio. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.